Este es sobre salud en el trabajo, salud laboral. Gracias. Tenemos con nosotros a Rodrigo Olvera del Cereal y a María Luisa Regalado y Florencia Quesada del colectivo de mujeres hondureñas. Ustedes tienen, ahora les digo cuánto tiempo, ustedes ya saben, pero de todas maneras, tenemos 45 minutos para la primera exposición. Yo no sé quién va a hablar primero. ¿Rodrigo? Perfecto. Gracias, pues buenas tardes. Siempre tenemos el deseo de abarcar mucho y empezamos a correr y correr, e incluso metemos en problemas a nuestras compañeras de la traducción. Yo me voy a reducir en esta cuestión de salud en el trabajo, tomando los indicadores de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en materia de salud. Hicimos una adaptación a la salud laboral, a la salud en el trabajo, y voy a abarcar nada más dos aspectos: las obligaciones de diseñar un sistema de administración y prevención del riesgo laboral, que incluye los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y la obligación de crear un sistema de inspección en el trabajo que verifique el cumplimiento de la normatividad laboral en materia de salud laboral. Empiezo con un poco de contexto. Pareciera que el tema laboral es un mundo aparte. El feminismo nos ha marcado mucho romper las barreras entre lo público y lo privado, y pareciera que el mundo laboral no es ni público ni privado, sino es el mundo de los empresarios y los trabajadores, y a nadie más le corresponde. Esa ha sido la historia tradicional, y por eso históricamente el movimiento sindical ha estado muy alejado del movimiento de derechos humanos. Hay muchas razones que lo explican. Incluso hace todavía 5 años nos decían derechos humanos es burgués, nosotros somos marxistas. Pero también es cierto que hemos tenido dificultades para involucrarnos como movimientos de derechos humanos con las tradiciones, con las perspectivas del movimiento sindical. Y también están estas teorías sociológicas del fin del trabajo que nos han afectado mucho. Es decir, el trabajo ya no es el tema fundamental del cambio de la sociedad, ya está desapareciendo el trabajo formal, ya solo es trabajo informal o autoempleo, y dejar de ver a los y las trabajadoras como un sujeto histórico de importancia para nuestra sociedad. Y todo eso ha incrementado la vulnerabilidad de los y de las trabajadoras. De manera que, si bien hay algunos avances, por ejemplo en la Organización Internacional del Trabajo, para incluir en el diálogo social a otros actores, no nada más a los sindicatos de empleadores y de trabajadores, en la mayoría de las instancias laborales en nuestros países sigue siendo una instancia exclusivamente de trabajadores, patrones y gobierno, con una perspectiva sobre todo económica de los derechos, no una perspectiva de derechos humanos, y sin participación de otros actores de la sociedad. Por eso estamos muy contentos de que se abra el tema de la salud en el trabajo en una reunión como esta. Algunos indicadores para evaluar el marco legal de la salud en el trabajo en México. Sí hay reconocimiento constitucional, no solo de la salud en general, que está en el artículo 4, sino en concreto de la salud en el trabajo, en el artículo 123 de nuestra Constitución, tanto para el sector privado, es decir, los trabajadores del sector privado del apartado A de este artículo, como en el sector público. México tiene ratificados los principales instrumentos de derechos humanos, donde está el derecho a la salud, pero también está el derecho a condiciones satisfactorias y seguras de trabajo, de manera que eso está ratificado. México, en
la Organización Internacional del Trabajo ha ratificado muchísimos tratados internacionales que tienen que ver con salud laboral, pero se ha negado a firmar muchísimos más, sobre todo los que sí establecen un nivel de protección superior a la legislación nacional. Es decir, México ha seguido una política de firmar los tratados que tienen un estándar que ya está en la Ley Federal del Trabajo y no los que le implicarían una mejor protección. Entonces, tenemos muchísimas leyes. Si solo viéramos las leyes estaríamos casi en el paraíso laboral. Algunos problemas no de aplicación sino de la propia ley. En materia de enfermedades profesionales hay una lista de cuáles son las enfermedades reconocidas. Esta lista la última vez que se revisó fue en 1970. De manera que no están reconocidas enfermedades derivadas, por ejemplo, del uso de nuevas tecnologías. En el tema de la salud de las trabajadoras, queda reducido a la atención médica al embarazo, a la licencia preparto y postparto y a la licencia para lactancia. De manera que esta forma de regular la salud de las trabajadoras repite el estereotipo social de que las mujeres, aún en el trabajo, son madres. Y lo único que se ve es la función de maternidad de las trabajadoras. Otros aspectos vitales para las mujeres en el trabajo quedan excluidos. Señalo, por ejemplo, que nuestra legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo no regula ni el acoso sexual ni el acoso moral en el trabajo o móvil. Y esto es gravísimo. Lo que tenemos en México, en algunos casos, es reformas al Código Penal para considerar delito el acoso sexual, incluyendo el acoso sexual en el trabajo. Pero esto implica un abordaje individual, es decir, la mujer o el hombre, que también pueden ser acosados, tiene que presentar su demanda individual y enfrentarse individualmente a todo el procedimiento y a las consecuencias. No hay un sistema y una organización de los centros de trabajo que garanticen que estos sean libres de violencia, de acoso sexual, de acoso moral. Con todo y la extensa legislación, a la hora de ver las sanciones a las cuales se enfrenta un patrón, una empresa que no cumple con la seguridad en el trabajo, lo único que maneja la ley es una multa económica de $65. A lo mucho, en un caso extremadamente grave, donde fue una empresa muy grande y hubiera una reiteración de las violaciones de seguridad, la multa puede llegar a $1,370. Esa es la única consecuencia que maneja nuestra ley por no cumplir toda esa maravillosa legislación laboral, lo cual garantiza que no haya una preocupación real por invertir en seguridad. Es más económico pagar la multa que invertir en condiciones de trabajo seguro. Y finalmente, en el tema legal, la semana pasada el gobierno presentó una iniciativa de reforma laboral que flexibiliza la jornada de trabajo, la llamada multihabilidad, las condiciones generales de trabajo, que dificulta la organización sindical, que hace casi imposible el ejercicio del derecho de huelga, incluso cuando la huelga sea originada por inseguridad en el trabajo, y que en general lleva a que la única reacción ante la crisis sea poner peores condiciones de trabajo para los y las trabajadoras. Y evidentemente unas peores condiciones de trabajo, sobre todo en términos de jornadas y ritmos de trabajo, y una menor capacidad de defensa colectiva, tendrá un impacto significativo en la salud de miles de hombres y mujeres.